Lo siguiente. A ver, lo primero que tengo que entender es qué es una sucesión. Eso es la primera situación que tengo que entender. ¿Qué es una sucesión? Es algo que se va a ir dando, por ejemplo, de la siguiente forma, y que yo puedo saber o puedo predecir cómo va a continuar esta sucesión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hay dos tipos de sucesiones, las aritméticas y las geométricas. Las aritméticas voy a encontrar el término siguiente sumando algo. A ese algo que sumo lo voy a llamar diferencia o distancia. Y las geométricas multiplicando. Las que vamos a ver ahora van a ser las aritméticas. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, ¿cómo voy a empezar a observar una sucesión aritmética? Bueno, una sucesión aritmética, fíjense, yo voy a llamar a este el primer término, al cual le voy a decir a sub 1, a este el segundo término, a sub 2, a este el tercer término, a sub 3, y así sucesivamente, acá al último voy a tener el término a sub n. Este subíndice me está indicando la posición de cada uno de los términos. ¿Bien? ¿Y cómo voy a encontrar? Fíjense, supongamos que yo digo, esto que es a sub n va a ser igual a mi primer término, que es a sub 1, le voy a sumar justamente ¿cuánto? La distancia, que es esta diferencia de acá hasta acá. ¿Cuánto es en este caso? Esa diferencia va a ser 2 y la voy a multiplicar justamente por la cantidad de términos, que hay de un salto al otro. De acá hasta acá, ¿cuántas veces le voy a sumar eso, la distancia? 1. ¿En qué posición está este término? De acá hasta acá, ¿cuántas veces voy a sumar eso? ¿Y qué posición está este término? Quiere decir que n-1 veces le voy a sumar la distancia. ¿Está claro? Sí. De ahí sale la fórmula para sacar justamente en una sucesión como esta cualquier término. ¿A qué me refiero? Bueno, yo puedo preguntar de alguna manera cómo encuentro el término de esta misma sucesión, cómo voy a buscar o voy a encontrar el término 20. Entonces, ¿quién vale 20 en ese caso? Si yo pido el término número 20, ¿quién vale 20? ¿A vale 20? Bien. ¿En realidad AN o N solamente? Ahí está. Si yo me pregunto lo siguiente, ¿cuál es el valor de A sub 20, del término número 20? Estoy pidiendo que N valga 20. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, A sub 20 va a ser igual. ¿Cuánto? A sub 1, ¿quién es? El primero. En este caso, ¿cuánto vale? A sub 1 es 1. En esta sucesión. Va cambiando en todas. ¿Cuánto es D? Que es esa distancia. D es igual a 2. ¿Y cuánto vale N? 20. Entonces vengo acá, reemplazo y voy a averiguar cuánto vale este término. 1 más 20 menos 1 es 19. ¿Por cuánto? 19 por 2, 38 más 1, 39. Y ahí estoy, y ahí encontré cuál es el valor del término número 20. ¿Estamos de acuerdo? Veamos algún ejemplo un poquito más complicado de esto en el libro. Vamos a buscar un ejemplo un poco más complicado que está acá. Bien, a ver. Llevemos este ejemplo.
Muy bien. A ver ahí. ¿Qué dice? El cuarto término de una progresión aritmética es 7. O sea, el cuarto término, ¿quién sería? ¿A sub cuánto? 4. A sub 4 es igual a 7. Bien. Y el décimo término, A sub 10, es igual a ¿cuánto? 16. Encuentra el primer término y la diferencia común. ¿Quién es el primer término? A sub 1. ¿Y quién es la diferencia común? D. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, partiendo de acá, yo puedo decir que A sub 4, acuérdense la fórmula general, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por D. Bueno, A sub 4, yo ya sé cuál es este valor. ¿Cuánto es? 7 es igual a A sub 1, que lo desconozco, más n menos 1, 4 menos 1, 3 por D. Y lo mismo con lo otro. Planteo que 16, porque A sub 10 es esto, es igual a A sub 1 más 10 menos 1, 9. ¿Qué puedo? Acá me quedó un sistema de 2 por 2, ¿sí o no? Siempre que me quede este sistema de 2 por 2, lo más fácil va a ser aplicar resta. ¿Por qué? Porque siempre se me va a cancelar ¿quién? A o A sub 1. 7 menos 16, esto es menos 9. ¿Estamos bien? Y 3 menos 9, menos 6D. Quiere decir que D, ¿cómo pasa este 6? Me da 3 medios, o lo que es lo mismo, 3,5, porque menos por menos me va a quedar más. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que yo tengo esto, vengo en cualquiera de las dos y ¿qué puedo averiguar? Si ya tengo D, A sub 1. Entonces digo, 7 es igual a A sub 1 más 3 por 3 medios. ¿Cuánto es 3 por 3 medios? 9 medios, o lo que es lo mismo, 4,5. ¿Cómo pasa ese 4,5 que me dio acá? Me va todo. A sub 1 es igual a 7 menos, le pongo 4,5 porque es más fácil para visualizar la cuenta de ustedes. ¿Cuánto es A sub 1? 2,5. Listo, ahí ya pude encontrar esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hasta acá esto me permite encontrar esta fórmula. Básicamente puedo armar un sistema, puedo armar cualquier cosa, puedo calcular n, puedo calcular a. Lo que me permite encontrar esta fórmula es el valor de un término en particular. Si yo conozco los datos, yo puedo sacar el término número 54 de esta sucesión. ¿Hasta ahí? ¿Hay dudas de lo que digo? Bueno, volvamos a un matemático que vimos alguna vez y volvamos a esto, a Gauss, que en algún momento Gauss se planteó o le planteó una tarea el docente que estaba con él en ese momento y le plantea que sumen los primeros 100 números naturales. Cuando yo pienso en los números naturales, lo que primero que voy a pensar, ¿es una sucesión? ¿Los números naturales son una sucesión? Sí. ¿Quién es A sub 1? Muy bien. A sub 1 es 1. ¿Quién es D? 1. Perfecto. Y yo sé que la sucesión de los números naturales es 1 más n menos 1 por 1, que no haría falta. ¿Sí o no? Y esto es la expresión de la sucesión de números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera encontrar el número natural que está en la posición 99, fíjense, hago 1 más 99 menos 1, 98, 1 más 98, 99. Que sería medio tonto porque coincide la posición con el valor del número en este caso. ¿Hasta acá estamos bien? Pero lo que le plantearon a él no fue encontrar un valor, sino que encuentre la suma de los 100 primeros. Y lo que plantea Gauss, ¿se acuerdan qué era lo que había hecho? Él suma el 1 ¿con quién? Con el 100. ¿Cuánto le da? 101. Después suma el 2 ¿con quién? También les da 101. ¿El 3 con quién? Muy bien.
Si yo tengo 100 números naturales y los estoy agrupando de a pares, o sea, de a 2, ¿cuántos pares tengo? Bueno, y cada suma siempre dio ¿cuánto? 100. Bien, entonces la cuenta que termina siendo Gauss es 50 por 101. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Y esto es la suma de los primeros 100 números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a desarmar esto y pensarlo en fórmula. ¿Cómo voy a hacer ahora la suma de n números? Esto me da, obviamente, 5050. Quiero que se entienda la diferencia entre lo anterior. Si yo anteriormente pedía a sub 100, ¿cuánto me va a dar la respuesta? 100. Y si ahora pido la suma de los primeros 100, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da esto, la suma de los primeros 100 números naturales? ¿Se entiende la diferencia? Porque esto suma, acá estoy sumando, Juana, el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5. En el otro solamente estoy buscando el valor de este número en particular. Ahora, en lo que suma está este número sumado a todos los anteriores. Tiene algo parecido al factorial, pero en vez de multiplicando, sumando. ¿Está bien? Bueno, entendiendo esto, vamos a ver de dónde sale el 50. ¿De dónde salió el 50? ¿De hacer qué? No. Bueno, pares, sí, porque ¿cuántos números tenía? Entonces, ¿y qué hice con eso? Al total, bueno, pero entonces los dividí por ¿cuánto? Al total. Cuando yo desconozca cuánto sea el total, va a ser n dividido 2. ¿Están de acuerdo? ¿Y de dónde salió el 101? Esto es esto. ¿Y de dónde salió el 101? ¿Qué hice? ¿Qué sumé? No, primero ¿qué sumé? El primero, ¿con quién? Bueno, entonces, ¿cómo puedo decir? Que esto es a sub 1 más a sub n. Ustedes van a ver que este a sub n en el libro les aparece como L, pero es lo mismo. ¿Está claro? Esta fórmula me va a dar la suma de de todos los números que yo quiera en una sucesión, conociendo el total. Si me pide la suma de los primeros 50 números, voy a hacer 50 dividido 2. Si a sub 1 es 5 y si a sub 50 es 87, lo voy a poder hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a veces va a haber cosas que no sé. ¿Qué era a sub n? ¿Se acuerdan qué era a sub n? ¿Cómo era la fórmula? ¿La anterior? Sí, ¿cómo era? A sub 1, dale. Más n menos 1. A sub 1 más n menos 1, ¿por quién? Por d. Por d. A esto más, fíjense que estoy haciendo esta sustitución, ¿me siguen la idea? Y a esto, acá le agrego el a sub 1 ¿sí o no? Y esto en vez de poner paréntesis, ¿qué pongo? Y acá, ¿qué me falta? N sobre 2. ¿Qué puedo hacer con estos a sub 1? Entonces voy a tener que la sumatoria va a ser n sobre 2 ¿de quién? De 2 a sub 1 más n menos 1, todo multiplicado por d. Esta y esta, cualquiera de las dos, son las mismas fórmulas. Dependiendo de qué datos tenga, es de cuál me voy a agarrar para trabajar. Pero ahí demostré de dónde salen las dos fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo, así cerramos con esto. A ver acá. Miren acá. Acá están, ¿se ven ahí las fórmulas? Que son las dos fórmulas que llegamos recién. ¿Ven que acá aparece L en vez de A sub n? Y este L debe ser de último. Claro, debe ser de último. Entonces, porque no le pone sub. Acuérdense que el libro a sub 1, ¿cómo lo llama? A. Nosotros lo llamamos a sub 1 para ubicarnos mejor. A mí me gusta más. Y a L debe ser de último. Bueno, fíjense que acá llega a las dos mismas que explicamos nosotros. Veamos acá un ejemplo. A ver qué dice ahí.
Muy bien. Hacemos silencio en el fondo. Gracias, chicos. A ver. ¿Quién lee? En una progresión aritmética, el primer término es 12. ¿12? A menos. Bueno, voy de a poco. Escribo. A sub 1 menos 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más? El término número 17 es Os- 12 y el último es 5. ¿Estamos de acuerdo que A sub 17 Es 12. es 12? Y el sub n. A sub n o L, como quieran llamarlo ustedes, es 45. A mí me gusta llamarlo más así, pero bueno. Encontrar la suma de todos los términos en la progresión. Bueno, me está pidiendo la suma desde A sub 1 hasta A sub 45. ¿Estamos de acuerdo? Para poder encontrar esa suma, vamos atrás, yo tengo dos fórmulas. La suma era n sobre 2, la primera era n sobre 2 por A sub 1 más A sub n, ¿sí o no? Bueno, ¿qué me está faltando? ¿Qué me está n me está faltando. No tengo n. Cuando no tengo n, obviamente yo voy a tener que trabajar como hice antes con la primera. Para eso me da esto y esto para que yo pueda plantear n. Muy bien. Entonces, yo sé que A sub 1, ¿cuánto es? Yo lo podría hacer por acá o lo podría haber hecho con la otra fórmula, pero no importa, ¿eh? Yo sé que A sub 1 es menos 12, entonces yo puedo plantear que A sub 17, ¿está bien? Es 12. A sub 17 es igual a 12 y esto es igual, ¿cómo se ponía? A sub 1, ¿sí o no? Menos 12 más, ¿se acuerdan la fórmula? n-1, entonces n-1 no lo conozco, escribo n-1 si es lo que estoy buscando, por la distancia. Y acá tengo que pensar, ¿cómo voy a calcular esa distancia? Bueno, de acá hasta acá, ¿cuánto hay? Si quieren lo planteo así como en la ecuación anterior, ¿vieron cómo sacamos la distancia antes? Si quieren, yo sé que, si quieren plantearlo así, yo sé que A sub 1 es igual a, ¿quién? Menos, acá tengo a A sub 17, perdón, n-1 lo conozco, ¿cuánto es? ¿Cuánto es n-1? 44. No, acá. 16. 16, ¿por quién? Por D, listo. ¿De qué puedo despejar de ahí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Estamos de acuerdo? Una vez que saque D, lo voy a usar para este. ¿Bien? Entonces digo, bueno, 12, ¿cómo pasa este 12? Me queda 24, ¿a qué es igual? A 16D. D, ¿a qué es igual? Otra vez, 1,5. Ya tengo D. Ahora yo sé que A sub n, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es? 45. Y esto es igual a A sub 1, que es menos 12, ¿por quién? ¿Más quién? n-1, que no lo conozco, por 1,5. ¿Bien? Bueno, paso el 12 de nuevo. ¿Cómo pasa? Sumando me da 57 es igual a n-1, ¿por quién? 1.5. ¿Listo? ¿Cuánto es esto dividido 1.5? 57 dividido 1.5, lo que es lo mismo 3 medios. ¿Cuánto da? Bien, esto es 38 y es n-1. Quiere decir que n, ¿a qué es igual? Bien. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Listo? ¿Está bien? Gracias. Ya tengo n. ¿Qué me está faltando? No.
¿Qué me pedía? Vuelvo acá. ¿Para qué quería yo n? Para la suma. Ya tengo cuál es n. ¿Tengo a sub 1? ¿Tengo a sub n? ¿Tengo n? Entonces voy a decir que la suma de cuántos, de los 39 primeros términos, porque eso es n, va a ser igual a ¿quién? A 39 sobre 2 por menos 12 más 45, ¿sí o no? Bueno, esto, díganme cuánto da, 39 medios por 33. 646,5. Listo, ahí ya pude obtener esto. ¿Está claro? En este caso hay un ejemplo en donde me hace buscar primero D, después N para poder hacerlo. ¿Está claro? Muy bien.